Hoy vamos a hablar sobre un tema que se titula Los beneficios de esperar esperando. ¿Sí? Parece contradictorio, ¿verdad? Esperar esperando. Ya en la vez pasada, en la prédica anterior, hablamos sobre qué significaba esperar esperando. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de esperar esperando. Y vamos a recordar el Salmo 40, que este es el Salmo que más nos enseña a esperar esperando. El Salmo 40, verso 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Miren el beneficio de esperar esperando. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice pacientemente. Del griego, del original, la traducción original de ella significa esperar esperando en Dios, esperar esperando en Jehová. ¿Qué significa eso, que esperar esperando? Es como una mujer, cuando una mujer está embarazada, está esperando un bebé, ¿verdad? ¿Y qué espera tener ella? Sanidad, un carro, una casa. No, ¿verdad? Espera tener su bebé. Y después más adelante las añadiduras que puedan venir a través de ese bebé. Pero lo que ella está esperando es un bebé, no espera otra cosa, sino el bebé, que nazca, ¿verdad? Ya sea hembra, sea varón, o sea trillizo, sea mellizo, pero está esperando es un bebé. No está esperando otra cosa. Así de la misma forma, cuando nosotros estamos esperando en las promesas de Dios, esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios, no nuestros deseos. Ahí está la gran dicotomía en que hay muchas personas que esperan el cumplimiento de sus deseos. No, tenemos que esperar es el cumplimiento de las promesas de Dios. Estar embarazado de la palabra de Dios significa eso, esperar o ver cumplido las promesas de Dios en cada uno de nosotros, no nuestros deseos. Es más, la Biblia nos enseña que tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir al viejo hombre, plagado de ¿qué? De deseos engañosos. El deseo, ¿quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser prosperado? Pero son muchas veces deseos engañosos que nos llevan a tergiversar las promesas de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, la salud, la prosperidad, que se arreglen las situaciones financieras, las situaciones laborales, las situaciones familiares, son añadiduras que Dios las va arreglando en la medida que nosotros arreglamos nuestro corazón ante Dios. En otras palabras, Dios trabaja de adentro hacia afuera, no trabaja de afuera hacia adentro. O sea, Él no nos va a arreglar las circunstancias si nosotros seguimos siendo las malas personas que siempre hemos sido. Tenemos que adaptar nuestro comportamiento a la palabra de Dios. Y cuando nosotros cambiamos conforme a la palabra de Dios, obviamente las demás circunstancias empiezan a cambiar. Lo que pasa es que nosotros queremos que todo cambie, pero nosotros seguimos siendo iguales. Porque nosotros somos santos. Nosotros estamos mejor, nos faltan las alitas para salir volando y a la búsqueda de Dios. No, tenemos que correr muchas cosas. La Biblia nos enseña que nosotros somos malos por naturaleza. Por eso el apóstol Pablo decía que Cristo Jesús vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense ustedes, el mismo apóstol reconoció que era pecador. Pero hay muchas personas que creen que son sanas, que son santas. No, nosotros todos somos pecadores. Algunos en potencia o simplemente que son propensos a pecar, otros que son pecadores activos. O sea, hay pecadores activos y pecadores pasivos. Pasivo es el que no está pecando, el que ya se adaptó su comportamiento a la palabra de Dios. Pero cuando quita la mirada de Cristo, volverá a hacer lo mismo que hacía antes o hasta peores. Entonces, por eso tenemos que reconocer nuestra condición de que somos pecadores. Siempre seremos pecadores. Toda la vida seremos pecadores. Activos algunos y otros pasivos. En la medida que nosotros controlemos nuestros deseos conforme a la palabra, dejamos de ser pecadores activos, y empezamos a ser pecadores pasivos, o sea que controlamos nuestros deseos. Entonces, cuando la Biblia nos enseña que tenemos que esperar, esperando, es esperar el cumplimiento de los deseos de Dios, no nuestros propios deseos. ¿Y cuáles son los deseos de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha ofrecido realmente? Dios nos ha ofrecido bienes espirituales que podemos clasificarlo en dos grupos. Primero, unos bienes futuros, que el bien futuro más grande que Él nos puede ofrecer es vida eterna al lado de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, cuando se fue, Él dijo, yo me voy porque iré a arreglarle moradas en la casa de mi Padre. Hay muchas mansiones, muchas habitaciones, muchas moradas para cada uno de nosotros. Él fue a arreglarla, ¿verdad? Entonces Él nos ha ofrecido vida eterna. Esa es la gran promesa de Cristo. Tenemos que esperar ese cumplimiento de esa promesa que es la vida eterna. En Juan 14:1, por favor, me acompañan. Aquí vemos cómo se especifica cuál es esa promesa de vida eterna que Cristo nos ha dado. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. ¿Y cuál es el camino que Dios nos ha dado? El mismo Cristo. Él es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que seguirlo a Él, y si seguimos, obedecemos su palabra, que tenemos que comportarnos como Él quiere, que lo obedezcamos, vamos a obtener esa vida eterna, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Esperar el cumplimiento de su promesa, que es la promesa más grande que Él nos ha dado, es vida eterna. Ajá, y mientras esperamos, ¿qué promesa nos ha dado Dios? ¿Qué promesa? Solamente nos dio la vida eterna. No, mientras estamos esperando, nos ha dado otra promesa. Que estemos en paz. ¿Y qué es paz? Ausencia de conflicto. Esa es la gran promesa de Dios. Pero, ¿cuál es la paz que ofrece el mundo? Es una paz sin que haya conflictos materiales. O sea, la paz que el mundo ofrece es una paz que se podría denominar felicidad o ausencia de problemas materiales, familiares, de salud, laborales, sociales, económicos, etc. Esa es la paz que ofrece el mundo, o que define el mundo, que no haya ninguna clase de problema, pero esa no es la paz que nos ha ofrecido Cristo. La paz que nos ofreció Cristo no es una paz material, es una paz espiritual. Es cuando estamos en paz con Dios, porque nosotros cuando éramos desobedientes a su palabra, estábamos enemistados con Dios, aunque muchas personas que dicen, no, yo con Dios no estoy enemistado, yo estoy enemistado con mi primo, con mi hermano, con mi vecino, con el señor de la esquina, pero con Dios no, yo no estoy enemistado. Vea, toda persona que infringe la norma de Dios se constituye en enemigo de Dios. El que quiere hacer su voluntad se constituye en enemigo de Dios. Entonces, partiendo de esa premisa, que si nosotros no obedecemos su palabra, somos enemigos de Dios, así nosotros creamos que estamos bien con Dios. O sea, que la paz que nos ofrece Cristo es una ausencia de conflicto espiritual, es una reconciliación con Dios mismo cuando éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Así nos lo confirma Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Miren lo que dijo Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. No cualquier paz, no la paz del mundo, es la paz de Cristo. Y sigue diciendo, yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y sigue diciendo en Romanos capítulo 5, verso 10. Aquí es donde nos confirma a través del apóstol Pablo de que nosotros cuando estamos incumpliendo la norma de Dios, o sea que actuamos conforme a nuestro propio parecer, éramos enemigos de Dios. Romanos 5, 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, Cristo vino a reconciliarnos. Esas son las dos grandes promesas que Dios nos ha ofrecido. Vida eterna con Cristo y reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación con Dios nos va a dar paz espiritual aquí en la tierra. Y la paz espiritual no es esa paz material que es ausencia de conflicto, no. Es una paz en medio de los problemas, es una paz en medio de las dificultades, una paz en medio de la tormenta. Eso es lo que Cristo nos ofreció a nosotros. Cristo ofrece ese gozo que solamente lo podemos obtener a través de su palabra. Y en Efesios 2:1, miren lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros infringimos la norma de Dios, estamos cometiendo delitos y a la vez pecados. ¿Por qué delitos y pecados? Pecados porque infringimos la norma de Dios. Y casi siempre cuando infringimos la norma de Dios, ojo que yo digo casi siempre, cuando infringimos la norma de Dios cometemos delitos. ¿Qué son delitos? Infracciones a la ley de los hombres, ¿sí? Delitos es infracción a la ley de los hombres. Y tiene unas penas de acuerdo con el Código Penal. Pero cuando infringimos la norma de Dios, cometemos pecado. Y todo pecado que nosotros hagamos, toda infracción de la norma de Dios, tiene su consecuencia, acarrea consecuencias. Pero para eso vino Cristo, a borrar todas las infracciones que nosotros hayamos cometido, a través de la reconciliación, a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, ¿cómo andábamos nosotros en otro tiempo? Infringiendo la norma de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando éramos hijos de desobediencia, la ira de Dios estaba sobre nosotros y para eso vino Cristo, a reconciliarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y el verso 3 del Efesios capítulo 2 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea que la ira de Dios estaba sobre nosotros y para eso vino Cristo a reconciliarnos. Y dice, lo mismo que los demás. Entonces, las dos grandes promesas que Dios nos ha dado no fue casa, carro, beca, salud, bienestar, componer las relaciones económicas, familiares, laborales. No, Él vino a darnos, primero que todo, salvación y vida eterna para que estuviéramos en Él, con Él, cuando Él venga en su segunda venida. Y a darnos paz, pero una paz espiritual. Esas son las dos grandes promesas de Dios. Lo demás son añadiduras, por eso dice la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. ¿Cuáles son las demás cosas? La salud, el bienestar, la prosperidad, que se arreglen las relaciones familiares, laborales, económicas, en fin, todo lo demás. Esas son añadiduras. Pero desafortunadamente el hombre busca a Dios por las añadiduras. No lo busca a Dios por lo que Él es, por las promesas que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos dejamos dominar por nuestros propios sentimientos. Queremos que Dios nos sane. ¿Quién no quiere que Dios lo sane? Pero no sabe que Dios también puede actuar a través de una enfermedad para que nosotros nos convirtamos a Él o la familia se convierta a Dios a través de esa enfermedad de un familiar. Entonces, muchas veces le estamos pidiendo a Dios una sanidad y de pronto Dios dirá, pero si yo precisamente te tengo en esa posición para que me busques, no sabemos cuál es el propósito de Dios, entonces tenemos que hacer, como dice el proverbio, callar ante la voluntad de Dios. Tenemos que callar, nosotros no sabemos cómo está trabajando Dios, pero lo que sí sabemos es que todo lo que Dios permite en nuestra vida, así sea malo para nosotros en el corto plazo, malo para nosotros, es bueno a largo plazo, porque busca es que nosotros nos convirtamos en nuestros malos pensamientos, de nuestra vieja manera de vivir, nos convirtamos a Dios, porque lo que Dios quiere es que todos seamos salvos. Ese es el verdadero objetivo de Dios, de todos nosotros. Para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Él no vino a darnos casa, carro, beca, sanarnos. No, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que partir de ese hecho. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Dios no nos ha prometido sanidad física. Esas son añadiduras. Claro, Dios sigue haciendo milagros. Yo no estoy en contra de eso. Dios sigue sanando, sí, Dios sigue prosperando. Pero ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que seamos salvos y que tengamos paz, que estemos reconciliados con Dios. Eso es lo fundamental. Lo demás son añadiduras. No busquemos a Dios por las añadiduras. Busquémoslo a Dios por lo que Él nos ha prometido. Vida eterna. Y lo segundo es que tengamos ausencia de conflictos espirituales, que estemos en paz con Dios, porque Cristo vino a reconciliarnos a través de su muerte para con el Padre Celestial. Es un hecho que ante Dios todos somos criaturas, pero hay unos que son hijos de Dios y otros que son hijos de ira, o hijos de la carne, o hijos del diablo, como dice la misma palabra de Dios. ¿Quiénes son esos hijos? Los otros que no son hijos de Dios, los que no han reconocido a Cristo como su Salvador. Muchos dicen, no, todos somos hijos de Dios. Falso, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Los que son hijos de Dios son los que han creído en Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Miren lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 12, sobre los hijos de Dios, para que tengan claro de que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dejemos que la Biblia hable. Juan capítulo 1, verso 12. Dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que reciben a Cristo como su Señor, como su Salvador, son los verdaderamente denominados hijos de Dios. Los demás pues son criaturas de Dios simplemente. Y en Juan 3:10, miremos lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, si usted no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Por muy cristiano que usted se crea. Tenemos que amar a todas las personas, independientemente si se porta mal con nosotros. Hay personas que dicen, no, yo puedo amar al que me hace bien. Eso lo hacen todas las personas, inclusive los que no creen en Dios. Los ateos también aman a todos, aman a los que lo aman a Él, pero el que le hace daño a ellos, lo aborrecen, ¿verdad? Lo tienen como enemigo. No, Dios dice que tenemos que amar inclusive a esas personas que nos hacen la vida de cuadrito, a aquellos que nos tratan mal, a aquellos que nos han ofendido, también tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque al final todos somos
criaturas de Dios y Él quiere, lo que quiere es que todos nos comportemos, nos ayudemos unos a otros. Y Él nos prueba a través de circunstancias adversas que pueden pasar en nuestra vida. Lo que el Señor quiere es que esa paz que Dios nos ofrece sea manifestada no solamente una reconciliación con Dios, sino una reconciliación con nuestro prójimo, para que nos amemos unos a otros. Así como dice Efesios capítulo 2, verso 14. Mírenme lo que nos dice Efesios 2, capítulo 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Si estamos en paz con Dios, ¿de qué sirve estar en paz con Dios y enemistado con nuestro hermano? Seríamos unos hipócritas. Tenemos que estar en paz con Dios y obviamente esa paz se tiene que manifestar una reconciliación con todos nuestros prójimos. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Él abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Bien? No solamente nos reconcilia a través del sacrificio de Cristo, en la cual el Calvario nos reconcilia con Dios, sino que también debemos estar reconciliados con todas las personas, con todos nuestros prójimos a nuestro alrededor. Porque ¿qué sirve decir, estoy reconciliado con Dios y estar enemistado con mi hermano? O tener animadversión hacia alguien, pues seríamos unos hipócritas. Porque esa no fue la paz que Cristo ofreció. La paz que Cristo ofreció fue una reconciliación con Dios y obviamente una reconciliación con todas las personas que nos circuncidan. No, están a nuestro alrededor. Están a nuestro alrededor, sí. Entonces lo importante es eso, que tengamos en cuenta cuáles son los bienes espirituales que Dios nos ofreció, porque Dios nos ofreció fueron bienes espirituales. Un bien futuro que es la vida eterna y un bien presente mientras esperamos el que tengamos paz para con Dios y con todas las personas. En la alimentación, así como nosotros nos alimentamos todos los días para crecer físicamente, porque si dejamos de alimentarnos un día, nos vamos menguando. Así tenemos que alimentarnos todos los días espiritualmente para poder crecer a la altura del varón perfecto. ¿Y cómo nos alimentamos nosotros espiritualmente? De comer su carne. Y Jesucristo dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. ¿Cómo es comer la carne de Cristo? A través de su palabra, porque este es su cuerpo, esta es su palabra. Comer su palabra es leer su palabra, hacerla propia, para que vaya alimentarnos nuestro ser espiritual, que vaya creciendo cada día más y más a través de la lectura de la palabra de Dios. A diario tenemos que obedecer, no solamente leer la palabra, sino que tenemos que obedecerla y meditar en ella, porque eso es lo que nos da sabiduría y nos da crecimiento y nos da madurez espiritual. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed. Entonces, tenemos que alimentarnos, así como nos alimentamos a diario, ¿verdad? Físicamente, nuestras necesidades físicas a diario. Él quiere que nos alimentemos físicamente, espiritualmente. Pero esa alimentación física también es necesaria que la tengamos, pero a veces nos preocupamos más en conseguir los bienes materiales, en conseguir cómo alimentarnos. Pero Dios a través de su palabra nos dice, mira las aves del cielo. ¿Quién las alimenta? Dios. Dios no deja ni una avecilla que caiga al suelo si no es la voluntad de Dios. Si Él tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que somos su máxima creación? Así como dice Mateo 6:26, que dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si somos la máxima creación de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. No nos preocupemos tanto por eso. Preocupémonos por nuestro crecimiento espiritual, por aplicar la palabra de Dios, por obedecer sus mandatos, meditar en ella para poder tener un verdadero crecimiento espiritual. Y eso significa poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. En Él tenemos que depositar toda nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado. Parece que nosotros nos desesperamos, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nunca nos ha desamparado. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue una de las grandes promesas que Cristo dijo a través de su palabra, que Él nunca nos desampararía. Y esa promesa de nunca nos desampararía tiene que ser
servir para que nos pellizquemos, porque así como está con nosotros en los estados de necesidad, en los estados de pobreza, en los estados que estamos angustiados, también va a estar en todo momento, en los momentos de felicidad, en los momentos de tentación. Cuando nosotros sucumbimos a la tentación, Cristo también está ahí. Entonces serviría para que nosotros estemos apercibidos de que Él nos está viendo en todo momento y no creamos que cuando nosotros nos encerramos en el cuarto no nos está viendo. No. Él nos está viendo en cualquier... ¿Dónde nos podremos meter que Cristo no nos vea? Dice la palabra de Dios que sus ojos recorren toda la tierra. No nos metamos nosotros, Él nos está viendo. En todo lugar nos está viendo. Entonces, desear los bienes materiales es el inicio de todos los males. Cuando nosotros nos empecinamos más en conseguir bienes materiales, ahí comienzan todos los males. ¿Por qué comienzan todos los males? Miremos lo que nos dice Mateo 4:19. Marcos capítulo 4, verso 19. El desear los bienes materiales. ¿Qué significa desear los bienes materiales? Los afanes de este siglo. Todo el mundo se preocupa obviamente por la comida, por el alimento, por el vestido, ¿sí? Esos son afanes del mundo. Dice que ese es el principio de todos los males. Marcos capítulo 4, verso 19 nos dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ahí comienzan los males del hombre. ¿Por qué? Porque pone su mirada en las cosas del mundo, en los afanes de este siglo y quita la mirada de Cristo. Cristo tiene control de todo. Él es nuestro hacedor y Él es nuestro cuidador. Cuando nosotros ponemos la mirada en los negocios, en satisfacer las necesidades materiales como comer, el vestir, el vestir, esos afanes nos pueden llevar a que sacrifiquemos la palabra, que no la pongamos por obra en ningún momento. No nos afanemos, dice Mateo 6:31, dice, no nos afanéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles, o sea, los que no creen en Dios, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, todas estas cosas, el vestido, la vivienda, la educación, todo eso viene por añadidura cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su afán. Basta que cada día su propio mal. Entonces, no tenemos que afanarnos con el qué comer, qué vestir, beber, qué vestir, porque son necesidades materiales que hacen infructuosa que la palabra de Dios pueda surgir en nosotros. Tenemos que evitar también estar con los ojos puestos en la riqueza, porque la riqueza es el gran engaño, porque a través de la riqueza nosotros podemos caer en tentación y en codicia. Tentación por adquirir bienes cada día más, ¿verdad? Conseguir dinero, no importando la circunstancia o la forma como lo podamos conseguir, esa es la gran tentación. Algunos pueden caer en homosexual, pueden caer en prostitución, por ese afán de dinero, o en robo, adulterio, fornicación, tantas cosas que puede llevarnos el engaño de la riqueza. Esa es una gran tentación. Y además ese amor por la riqueza empieza a la persona a codiciar lo que otra persona tiene. Entonces, vean el engaño de tener la mirada puesta en la riqueza, porque nos llevan a la tentación y a la codicia que termina por destruir al hombre. ¿Por qué? Porque opaca la palabra de Dios, no la ponemos en obra, la saca de nuestros corazones por poner la mirada solamente en la riqueza que nos lleva a la tentación o a la codicia. Y en 1 Timoteo 6:6 nos dice, así que teniendo sustento, mira aquí la palabra de Dios nos está diciendo, si tú tienes sustento, tienes abrigo, tienes casa, o así sea alquilado, no importa, tienes un techo sobre tu cabeza, estate contento con eso. Mire lo que nos dice 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios sabe de qué tenemos necesidades y lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos, Él sabe que es lo necesario que nosotros necesitamos, que si nos da más nos podemos perder. Entonces, lo que tenemos es porque Dios ve que eso es lo justo y necesario que necesitamos nosotros para crecer espiritualmente. Y el verso 9 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces, tenemos que poner la mirada en Cristo, no poner la mirada en los negocios ni en las riquezas. ¿Por qué? Porque esos son
tentaciones grandes que nos llevan a que la palabra de Dios no surja o no germine en nuestros corazones. Las necesidades materiales como el comer, el beber, el vestir, si nos fijamos en ellas, nos estamos afanando, estamos poniendo la mirada en las cosas del mundo, en las necesidades del mundo, en los principios que establece el mundo, pero no, tenemos que poner la mirada es en Cristo Jesús, no en la riqueza porque nos llevan a la tentación o a la codicia. Dios nos ha ofrecido, son bienes espirituales, los materiales son añadiduras, pero no tenemos que buscar a Dios por los bienes materiales, porque son sus añadiduras. Busquemos a Dios por lo que Él nos ha ofrecido, los bienes espirituales, que esa es su gran promesa, que es la salvación y vida eterna con Cristo Jesús y estar en paz o en armonía con mismo Dios a través de Jesucristo, porque sin Jesucristo no podemos obtener nada. Acuérdense que Cristo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, que mientras esperamos ese futuro que es estar al lado de Cristo Jesús, mientras esperamos, Cristo nos ha ofrecido su paz, pero no una paz como el mundo la da, que es ausencia de problemas. No, es una paz en medio de los problemas, una paz en medio de las circunstancias, una paz en medio de la tormenta. Esa es la gran promesa de Cristo. No es ausencia de problemas, sino ausencia de conflictos espirituales. Porque el mayor conflicto espiritual, el mayor problema que el hombre tiene cuando no conoce a Dios, es la ira de Dios que está sobre él. Aunque hay muchas personas que dicen que no están en problemas con Dios. Pero desde el momento que uno infringe las normas de Dios, no obedece la palabra de Dios, se constituye en enemigo de Dios. Todo el que ama el mundo, el que hace las cosas del mundo, se constituye, dice la palabra, en enemigo de Dios. Entonces, la única forma de nosotros de restituir esa relación con Dios es a través de Cristo. Y a través de Cristo es obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, seguir el camino que Él nos ha planteado. Cristo es el camino. Y cuando dice que Él es el camino, en otras palabras, no hay camino, hay que seguirlo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida, el cual nos lleva a nuestro Padre Celestial. Entonces aquí vemos los beneficios de esperar esperando. Entonces, esperar esperando es esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, no el cumplimiento de nuestros deseos. Hay muchas personas que buscan a Dios y buscan la palabra de Dios para que Dios cumpla sus deseos, están tergiversando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar embarazados de sus palabras. Cuando buscamos la palabra de Dios, esperamos que se cumpla sus promesas, no nuestros deseos. Pero hay muchas personas que utilizan la palabra de Dios para buscar el cumplimiento de sus deseos. El ser sano, el ser prosperado, el tener casa, carro, beca, el que se le arreglan relaciones económicas, familiares, laborales. No, Dios todo eso lo puede hacer y de hecho lo hace. Él es poderoso, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero tenemos que buscar a Dios, es por las promesas que Él nos ha dado. Tenemos que estar embarazados de sus promesas, las dos grandes promesas, que es la salvación y vida eterna que Él nos ha dado, y mientras esperamos, reconciliados con Dios. Esas son las dos grandes promesas espirituales que Él nos ha dado. Las materiales son añadiduras, y Dios se las da que Él quiere en el momento que Él quiera. Si no nos ha dado de pronto una sanidad física, es porque Dios está permitiendo esa enfermedad en nuestra vida para que corrijamos algo de nosotros mismos, que cambiemos algo, o nuestros familiares se conviertan a Dios también. Porque a través de una enfermedad, una persona se puede convertir, pero no solamente ella, sino todo el núcleo familiar, todo su círculo. Entonces Dios puede permitir cosas. Entonces, nosotros no sabemos cómo actúa Dios, entonces mejor tenemos que guardar silencio ante el actuar de Dios, porque no sabemos cómo está actuando Dios. No sabemos cuál es el objetivo de una circunstancia adversa por la que estemos pasando en un momento dado. Tenemos que esperar siempre con la mirada puesta en Cristo. Y eso significa esperar esperando. No esperando el cumplimiento de mis deseos, no, esperando el cumplimiento de sus promesas, de los deseos de Dios, no los deseos míos. Y el deseo de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de su palabra para que tengan salvación y vida eterna y nos podamos encontrar con Él cuando Cristo venga en gloria. Amén. Entonces eso es lo más importante, que estén embarazados de su palabra, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadiduras. ¿Cuáles son las otras cosas? La comida, el vestido, la vivienda, la educación, todas esas cosas son añadiduras. Así que no nos afanemos por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán, su propio mal, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos embarazados de su palabra, así como una mujer cuando está embarazada, ella no espera que a través de embarazo va a tener una casa, o va a tener una salud, o va a tener eternidad. No, ella está esperando un bebé, ¿verdad? Así nosotros también, cuando estamos embarazados de su palabra, esperamos el cumplimiento de sus promesas, no de mis deseos. Entonces, embaracémonos de las promesas de Dios, no de nuestros deseos. ¿Quién no quiere ser sano? Todas las personas quieren ser sanos, todas las personas quieren ser prosperadas, pero no tenemos que embarazarnos de esos deseos, tenemos que embarazarnos de las promesas de Dios, esperar el cumplimiento de esas promesas. ¿Amén? Ahora,
Cuando nosotros estamos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, tenemos algunos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Se disipan las angustias. No importa la situación por la que estemos pasando, sabemos que Dios tiene el control. Todo lo que nos suceda es para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Todo lo que pasa es nuestro bien. Si nosotros estamos pendientes, sin quitar el objetivo de Dios que ha puesto sobre nuestra vida, que a través de su palabra, que es que nosotros tengamos la salvación y vida eterna y que tengamos paz con Él. Entonces sabemos que todo lo que nos suceda es con ese objetivo, de que tengamos la salvación y que tengamos paz y armonía con Dios y con todo nuestro prójimo. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con ese afán, con ese objetivo. Sabemos que Dios está preparando cosas mejores para nosotros. Cada día está preparando cosas mejores. Así como un padre que está educando a su hijo y lo corrige. Un momento dado Dios nos puede estar corrigiendo con una situación adversa, pero es para que cambiemos. Pero no, nosotros queremos que las circunstancias cambien, pero seguimos siendo los mismos angelitos, entre comillas. No. Dios trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Él comienza con nosotros. Por eso la palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor. No dice mi casa y yo. Yo y mi casa. O sea que el cambio comienza por cada uno de nosotros, no por las demás personas. A veces yo he oído en familias que le dicen, fulanito busca de Dios para que cambie, pero la persona que lo dice sigue siendo no obediente a la palabra de Dios. Es desobediente completamente a la palabra. Quiere que otro cambie, pero ellos sí, ellos son santos. No. La palabra de Dios es para nosotros. A veces le restregamos un versículo a alguien. No. Todo lo que nosotros leamos de la palabra es para mí. Siempre es para mí. Toda la palabra de Dios es para cada uno de nosotros, no para otro. Pero a veces somos tan benéficos que le lanzamos los versículos a las personas para que cambien otros, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Sabemos que Dios está preparando cosas mejores y que todo lo que permite Dios en nuestra vida son pruebas para que Dios cambie, para que nosotros cambiemos. Porque el propósito de Dios es corregirnos para que nos comportemos como sus hijos. Y el Hijo de Dios se caracteriza por ser obediente. El que no es obediente, rebelde a Dios, luego entonces no es hijo de Dios. Entonces, todo lo que Él permite en nuestra vida es para corregirnos y para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que Dios permite. La enfermedad, la calamidad, los problemas, las circunstancias adversas, los problemas laborales, los problemas, tantas circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Es para que nos comportemos como sus hijos y para darnos vida eterna a través del cambio que cada uno de nosotros tengamos. Eso es lo que el Señor quiere en todo momento. Miren lo que nos dice a propósito en 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Aquí nos da más idea de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, que el Hijo de Dios va a ser afligido por pruebas. No vaya a creer que cuando uno conoce el Evangelio todo le va a salir color de rosa. No, van a venir una cantidad de pruebas, pero todo es para que nosotros cambiemos. Porque nuestra fe, dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? Algunas personas creen que el fin de la fe es para conseguir milagros. Aquí miren lo que nos dice el verso 9 del 1 Pedro capítulo 1, verso 9. ¿Cuál es el fin de la fe? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el objetivo de la fe. La fe no es para conseguir milagros. A veces una persona está enferma y dice, tú estás enferma porque no tienes fe. Qué gran error. Es un desconocimiento bíblico completamente. La fe no es para conseguir milagros. La fe es para obtener la salvación y vida eterna con Cristo Jesús. Es ver a Dios actuando en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Cuántos pueden ver a Dios en todas las circunstancias? Es lo más importante y lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Que lo veamos a Él como el autor y consumador de la fe, el cual soportó el oprobio en la cruz. Así tenemos que ser nosotros, soportar todas las circunstancias. Él nunca abrió su boca. Cuando estaba en la cruz del Calvario dice que como cordero no enmudeció, no abrió su boca para nada. Así tenemos que ser nosotros, soportar todas las circunstancias que la vida afrente y irnos en oración ante el Señor y pidiéndole fortaleza para afrontar las circunstancias que Dios permite en nuestra vida para forjar en nosotros un nuevo ser, una nueva criatura conforme a su voluntad. Cuando nosotros tenemos claro que estamos esperando en Cristo Jesús, vea, además de que
Se disipan las angustias porque sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida, así sea malo, entre comillas para nosotros, sabemos que es un propósito de Dios. Entonces se disipa la angustia. Si estoy pasando necesidades, se disipa la angustia porque sé que es Dios que está trabajando a través de ella. Si estoy enfermo, se disipa la angustia porque mi vida está en manos de Dios. Y si voy a morir, pues el Señor sabrá, un momento dado, entonces se van todas las angustias de nuestra vida. Si ponemos la mirada en Cristo. Y además también otra cosa importante, cuando esperamos en el cumplimiento de su palabra, que esperamos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, que somos objetivos. A pesar de las circunstancias adversas, no desviamos nuestro camino de seguir obedeciendo su palabra, por amor a Cristo y por amor al prójimo. Además también controlamos y vencemos las emociones. Ya no somos como niños ondulantes y dejados que nos muevan como las olas del mar que van de un lado a otro. No, somos objetivos con la mirada puesta en Cristo Jesús. Se acaban las emociones, el egoísmo, las tentaciones, el aguijón ese que tenemos todos en la carne. Todos tenemos ese aguijón, como el apóstol Pablo decía, que Señor, quítame este aguijón. 3 veces le rogó al Padre y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es el aguijón? Esa tentación, esa debilidad que todos tenemos a sucumbir a los deseos de la carne. Ese aguijón Dios nunca nos lo va a quitar. Dios lo permite en nuestra vida para que aprendamos a controlar, para que aprendamos a depender de Dios. Él quiere que dependamos de Él. No dependamos de nuestras propias fuerzas, sino de Él. En la medida que nosotros dependemos de nuestra propia fuerza, vamos a ser egoístas. Vamos a creer que ya cumplimos el objetivo. No, en este momento nosotros estamos en un caminar y tenemos que soportar las aflicciones, como el apóstol Pablo lo hizo en un momento dado. También apuntamos el blanco. ¿Qué significa apuntar el blanco cuando estamos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios? Ojo, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, no esperando el cumplimiento de mis deseos, de nuestros deseos. Ganamos esa competencia contra las tentaciones. Las tentaciones las vamos a tener en todo momento, pero con la mirada puesta en Cristo, o siguiendo las promesas que Dios nos ha dado, no en nuestros deseos, dominamos las tentaciones. Y también que si caemos en una tentación, tenemos la integridad de levantarnos en arrepentimiento y pedirle perdón al Señor y seguir adelante. El Señor es nuestro abogado, nuestro intercesor. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado que intercede ante el Padre, que es Jesucristo, nuestro abogado intercesor. Y ante los deseos de la carne, ante esos deseos nosotros de querer ser sanos y querer ser prosperados, ¿qué tenemos que hacer? Soportar la tribulación. Cuando estamos enfermos, sopórtenla. Esperen en Dios, que Dios tiene control de todo. Y que más bien busquemos no por qué, sino para qué ha permitido Dios determinadas circunstancias adversas en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que cambiemos? Tenemos que soportar las tribulaciones hasta el final, y eso significa que seamos fieles en el cumplimiento de las promesas de Dios. Así como dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Tenemos que callar ante los designios de Dios, ante la forma de actuar de Dios. Y dice, el que cierra sus labios es entendido ante los ojos de Dios. Miren lo que es el que calla. Tenemos que callar ante la voluntad de Dios, ante la forma de manifestarse Dios. Nosotros no sabemos cómo actúa Dios, pero lo que sí sabemos es lo que Dios quiere a través de todas las circunstancias que permiten nuestra vida. Lo que Él quiere es que seamos salvos y que estemos reconciliados con Dios y con nuestro prójimo. Ese es el fundamento de toda nuestra creencia. Entonces tenemos que callar ante los designios de Dios, porque nosotros no sabemos cómo actúa Dios. Lo que sí sabemos cuál es el objetivo a través de todas las circunstancias que Dios quiere. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un objetivo, que es que seamos salvos y que seamos reconciliados a través del sacrificio de Cristo Jesús, y que seamos reconciliados no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo. Que no tengamos animadversión con nadie, que todos nos amemos unos con otros. En Filipenses 3:13, mire lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él está en una constante lucha. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús. O sea, no importa las circunstancias, no importa las tentaciones. Él mantenía su mente puesta en el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en 2 Timoteo 4:5, aquí nos habla sobre los deseos de la carne. Mire, pero tú sé sobrio en todo, o sea, mantente en línea, soporta las aflicciones, la enfermedad, sopórtala, esa falta de dinero, ese problema económico por el que está pasando, sopórtalo. Simplemente pídele a Dios que te dé la fortaleza, pídele a Dios que te dé entendimiento de lo que estás pasando, de esas circunstancias por las que estás pasando. Dice, vamos a leerlo otra vez, 2 Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Y cuáles son las aflicciones? Enfermedad, falta de dinero,
problemas económicos, problemas sociales, problemas familiares. Sopórtalo, dice la palabra de Dios. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, dedícate a estudiar la palabra, a predicarle a otros, y el Señor tiene control de todo eso. Y el verso 6 nos dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso se llama fidelidad en el cumplimiento de la palabra. No importa la circunstancia por la que estemos pasando, cumplir la obra que todos tenemos que hacer, que es la de evangelista. Transmitirle a otros la palabra que nosotros conocemos, hasta donde hemos llegado, que otros la conozcan. Porque hay muchas personas que están ávidas de la palabra de Dios, aunque no se lo digan. Entonces, tenemos que cumplir la misión de evangelista, no importando las tribulaciones, tenemos que soportarla hasta el final. Pero algo sí le quiero dar como para finalizar esta enseñanza, el resumen de toda esta enseñanza es que lo más importante es que el conocimiento bíblico que tengamos, si no lo aplicamos, ¿sabe qué va a hacer? Si no lo aplicamos en nuestra vida, solo sirve para alimentar el orgullo. Todo esto que se le ha enseñado en el día de hoy es para que lo ponga por obra, no simplemente para que se ufane de conocerlo por no ponerlo por obra. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, sobre todo es difícil predicarles. Hay personas que fueron cristianos y ahora están apartados, porque les dice uno un versículo bíblico y dice, no, ya yo me lo sé. Sí, el problema es que se lo sabe, pero no lo aplica. Entonces, el conocimiento bíblico, si no se aplica a nuestra vida, simplemente sirve de orgullo para jactarse de que conoce la palabra de Dios, pero la diferencia es que no lo aplica. Entonces, tenemos que aplicarlo. Ahora, el conocimiento bíblico, si lo aplicamos en nuestra vida, nos va a volver humildes, nos va a volver mansos, nos va a volver hijos de Dios, porque lo que Dios quiere es que seamos obedientes a su palabra. El verdadero hijo de Dios es obediente a su palabra. Amén. Entonces, debemos estar embarazados de su palabra. Debemos esperar esperando el cumplimiento de su palabra, de su promesa, y no el cumplimiento de nuestros deseos. Amén.